Bienvenidos a todos y todas, soy David Gómez Hidalgo y estáis escuchando el podcast de Cruce de Caminos. Os tengo que confesar que esta charla que os traigo hoy fue llevada por un impulso. Por la relación que tengo con el entrevistado, es la más corta que nunca he tenido con un invitado. Os cuento. Ya sabéis, soy un pesado. Pero es que tenía esto de tener un altavoz y que pase por una newsletter de la plataforma Subtrack, pues ahí trasteando, pues me encontré con una newsletter que me pareció interesante. Y entonces, ¿qué hice? Pues le di a seguir a la newsletter. Trasteé un poco, me envió un correo de bienvenida. Yo no suelo nunca contestar los correos de bienvenida, pero es que aquel estaba tan bien escrito que me lo leí enterito y eso que era bien largo. Y el principio de todo recuerdo que era léelo, quédate hasta el final o una advertencia así, una cosa así. Digo, pues mira, me lo voy a leer. Y cuando llega al final, pues dije, voy a contestarle. Y así fue, le contesto, recibo una contestación e inmediatamente me dice, oye, ¿por qué no charlamos? Y digo, oye, pues por genial, aquí nos vemos en el podcast. Y esa fue la magia y así fue como contacté por primera vez con Samuel Domínguez. Bienvenido, Samuel, a Cruce de Caminos. Hola, muchas gracias por la invitación y muchas gracias por esa presentación porque justo a mí me gusta mucho mi correo de bienvenida y es muy largo y por eso quiero tanto a la gente que se lo lee y encima me escribe. Así que muchas gracias por leerlo, por escribirlo y súper contento de estar aquí para charlar contigo un ratito. Yo siempre digo lo mismo, ¿no? Mucha gente se queja, por ejemplo, de decir, oye, es que un podcast no voy a decir 4 horas, de 2 horas no lo escucha nadie. Y yo siempre digo lo mismo, oye, si en las 2 horas es interesante, yo o lo leo en 3 veces o lo escucho en 3 veces y lo mismo pasó con tu correo. Es que, además, creo que es la distribución que tiene el correo que para mí, la verdad, que te juro, nunca los contesto, me atrajo muchísimo. Fue como un imán, como si estuviera todo muy estudiado. ¿Cuánto tiempo te llevó construir ese correo, tío? Si te digo de verdad, no demasiado, pero de verdad te lo agradezco, te agradezco que eso es cumplido y esas flores al correo de bienvenida, te lo agradezco de verdad. Pues mira, ese correo es el segundo correo de bienvenida que tiene Miradero y el primero recuerdo que lo escribí una noche después de una conversación con mi hermano, David Domínguez, que fue el que me convenció para hacer una newsletter. Y de esto que no podía dormir y tal, digo, voy a escribir el correo. Pues ese correo de bienvenida fue el resultado de una noche en vela de insomnio así tal. Y cuando ya llevaba como unos 5 meses de Miradero, que como es una newsletter diaria, la gente que entraba nueva no sabía qué carajo era eso, o sea, se perdía y decía, vale, me están llegando cosas, capítulo 5 de no sé qué tal, el domingo hablamos de Palestina, ¿qué está pasando aquí? Y me di cuenta de que ese correo, aparte de una introducción a mí como persona, tenía que ser también una introducción a Miradero y por eso lo que tú dices de esa estructura en la que se cuenta de los lunes y tal, martes y viernes te va a llegar esta cosa, lunes, miércoles tal te va a llegar reflexiones, el domingo es Palestina tal. Me pareció como que era necesario orientar desde el primer correo que llegase a un nuevo lector. Y así que esa segunda versión, si te digo verdad, no tardé demasiado en hacerla. Fue como una adaptación a las necesidades que vi que iban surgiendo. Hemos empezado así la charla al revés, porque estamos hablando de Miradero. La gente nos estará escuchando, dirá de newsletter. De todo eso luego vamos a ir desgranando un poquito, porque también, hombre, yo he venido, es decir, el subtítulo podía ser Subtrack para escritores. De eso también podemos hablar, porque yo esto lo he conocido hace muy poquito, lo de Subtrack, y la verdad es que me está fascinando, ¿vale? Me está gustando muchísimo, me está dando una libertad, pero vamos a frenar un momento.
vamos a frenar un momento, vamos por un momento que se llama protocolario y es el momento de presentarte, porque has llegado aquí, nos hemos metido como un elefante en una cacharrería, lo hemos destrozado todo y todavía la gente no sabe quién es Saúl Domínguez. Por tanto, aquí la costumbre es que el invitado se presente. Entonces yo te dejo el micro abierto y tú nos cuentas todo lo que quieras contarnos sobre tu persona. Gracias, David. Pues me llamo Samuel Domínguez, soy escritor de fantasía y, como habrás puesto en el título, vivo en Palestina, escribo desde aquí. Escribo tanto esa ficción fantástica como de lo que estamos hablando desde el principio de esta charla, que es Miradero, que es esa newsletter diaria, que tendrás un link por ahí, pero se puede entrar con sdominguez.com. Y es mitad ficción fantástica, mitad reflexiones sobre la literatura, reflexiones en general, hablar de lo que pasa en Palestina. No de lo que pasa en Palestina como un periodista, porque yo no lo soy. Yo estoy en Palestina porque soy profesor de español en la Universidad de Birzeit. No me dedico a la información de media y este tipo de cosas. Así que ese espacio que está reservado para Palestina en Miradero es más desde la perspectiva de una persona que está en Palestina y que está mirando qué hay por aquí, más que un análisis político, porque sinceramente no me interesa esa parte. Me interesa la parte humana de lo que hay aquí. A mí la verdad es que llevamos 2 semanas o no sé, pasa muy rápido el tiempo en contacto. Sí. Además, como es un correo diario, a mí, a ver, los que más me gustan son los tuyos, digamos, ¿no? Los de reflexión, el del domingo, el de tu reflexión. Me parece que el penúltimo iba sobre el ejército, ¿no? Sobre una reflexión que la ligaste súper bien ligada con una cosa que yo tengo que entender que no es inventada, sino que has estado en el ejército. De eso te quería preguntar. ¿Has estado en el ejército? Te imaginas, ahora te digo, no, que va, eso... No, sí, claro que estuve. Y ese correo me hizo muy feliz. Yo de vez en cuando intento no hablar demasiado del ejército, o sea, solo cuando de verdad viene al caso o me recuerda algo a eso. Hay un correo que te regala un aprendizaje del ejército, por ejemplo, o sea, se me ocurre algo que de verdad puede ayudar a alguien y digo, mira, yo aprendí esto o cosas así, pero intento como no darle demasiada vuelta al tema. Y ese correo me hizo muy feliz porque en comentarios apareció un compañero, yo estaba en la brigada paracaidista y apareció alguien que estuvo en la brigada paracaidista hace 52 años. Madre y me dijo, yo soy del curso 152, tal, no sé qué. Y digo, pues ya sabes. O sea, yo que realmente utilicé esa entradilla del ejército, el sargento primero, que se remangaba las mangas y decía, tú no lo hagas, pero yo lo hago, tal. Era una introducción para hablar realmente de Rousseau y de esto de predicar con el ejemplo que él había escrito Emilio, que es como el libro cardinal de la pedagogía moderna, que influyó en la pedagogía moderna, me refiero. Y él mandó al orfanato a los 5 hijos que tuvo, a un orfanato público en Francia. Pues, pero sí estuve en el ejército. A tu respuesta, estuve en la brigada paracaidista, en la primera bandera de infantería ligera, Roger de Flor, y estuve allí 3 años. Eso es, después de esos 3 años, ¿qué sucede? O cómo, es decir, ¿cómo es ese proceso de meterte en el ejército durante 3 años? Es decir, después de sus estudios, ¿te metes a los 18 años de aquello o pasa un tiempo por medio? Fue un poquito, o sea, yo terminé bachillerato a los 18 años, normal, ¿no? Y yo me iba a ir a Madrid, al final terminé yendo a Madrid, la brigada paracaidista está en Madrid y me fui para allá, pero yo me iba a ir a Madrid con 18 años para estudiar periodismo, fíjate tú. Y no lo hice, me quedé en Las Palmas porque en aquel momento tenía una novia y no me quería separar de ella, ¿no? Así que cambié todos esos planes por esa novia. Y me quedé estudiando en Las Palmas lenguas modernas, que era como el segundo año que aparecía, que ahora pues ya está más instaurada, ¿no? Pero era como, y lo sigue siendo, como una mezcla de filología, pero sobre 3 lenguas a la vez, una cosa así. Me metí ahí, estuve un tiempo, estuve un añito, y después sí me fui a
a la brigada paracaidista. Y la decisión de ir al ejército, en gran parte estuvo influenciada por mi hermano, David Domínguez, que él estaba en Infantería Marina en aquel momento. Y como que me contaba esas historias y tal de la mil y tal. Y claro, eso es muy, muy, muy atractivo para alguien que tenía 20, 21 años. Y pues me fui para allá yo qué sé, a probarse uno mismo, a ver qué hay más allá, la búsqueda de la aventura. Siempre he estado detrás de eso. Y ese fue pues el primer pasito fuera de la isla que me fue conduciendo a diferentes sitios hasta hoy, hasta aquí. Ujú. Qué queda en tu persona de esa disciplina militar? ¿O qué queda de todo lo que viviste? Pues qué buena pregunta, David, tío. Queda mucho, la verdad. No te diría como disciplina, por ejemplo, el tema este de muchas veces sale en en las películas y a lo mejor es así para ciertas personas, ¿no? Como que el hacer la cama como la haces en la mili con con el pliegue en los bajos, tal, ¿sabes? Ese tipo de cosas ya no las hago, ¿no? Ese tipo de disciplina no es la que queda. Pero sí queda, siempre hablo de lo mismo porque creo que es lo más valioso que saqué de la experiencia en el ejército, que es como esa conversación con el sufrimiento, quizás, como saber de dónde viene el sufrimiento, saber esas resistencias que tenemos a hacer algo eh, y sí, bailar un poco con el sufrimiento, tolerar el sufrimiento, como ese tipo de dinámica, negociar con él. Eso es lo que yo creo que más queda de mí en el ejército. Y quizás una deriva como más observación de rituales, o, ¿sabes? Como saber que los rituales tienen un peso en lo que hacemos. El ejército es muy ritualista, es como muy, no ritualista en plan secta, pero como Ujú. que es muy protocolario, o sea, Sí, como sí, claro. ese tipo de cosas, ¿no? Pues quizás también trasladar eso a la vida civil, como saber que hay ciertas cosas que necesitan engrandecerse a través de ciertos rituales que puedas tener contigo mismo. Pues sí, hay pequeñas cosas que se me han quedado como alfileres ahí clavadas, Ujú. ¿no? Oye, cuando estabas en el ejército, ¿ya escribías? ¿Tenías tiempo para escribir o todavía no cultivabas ese arte? Sí, o sea, yo siempre escribí, pero de aquella manera, ¿no? O sea, como cuando te viene la inspiración y ahora ya escribo todos los días porque es lo que quiero y lo que tengo que hacer para el tipo de proyectos que tengo encima, ¿no? Pero en aquel momento escribía siguiendo esa inspiración y ahora me apetece, ¿no? Y precisamente en el ejército fue el momento ese de cambio, o sea, el momento de yo saber que necesitaba empezar a caminar ese camino, que todavía estoy muy al principio del camino, pero estamos en ello, empezar ese camino de la escritura, ¿no? Que empezaba por dejar el ejército y empezar a ir hacia eso, hacia lo que estoy yendo ahora, que es dedicarme exclusivamente a contar historias. Todavía no lo hago, Ujú, todavía estoy trabajando, te digo, como profesor de español, ujú, pero llegará un momento en el que ese sea el camino, sí. ujú. Ya llegaremos a cómo llegas a Palestina siendo profesor de español. Yo creo que, por hacerlo, voy a coger ese hilo, ¿no? Es decir, estás en el ejército 3 años, llega un momento que lo dejas. Que no sé si se puede explicar o qué pasó ahí, por qué cambió tu rumbo de vida y qué hiciste después. Pues yo en ese momento estaba en el Líbano, estábamos de misión allí, y en aquel momento leía mucho, estaba en la posición 968, creo que se llamaba la posición, que es básicamente el trabajo que se hace allí, defensa de la frontera Israel-Líbano, porque hay un grupo que se llama Hezbollah, que para alguna gente es terrorista, para otra gente pues son libertarios, los de Sí, siempre, ¿no? sí. Ujú, Y pues la idea es mantener esa tensión en tensión y que no estalle el conflicto, ¿no? Ahí se hacen escoltas y tal. Pero lo cierto es que pasas mucho tiempo en la posición y pues leía mucho, ¿no?
Y llegó un momento en el que simplemente me di cuenta, ¿no? O sea, hice como una especie de proyección de decir, vale, ahora termina la misión, vuelvo a Madrid, me pego 2 años más que no habrá misión porque las misiones van rotando entre unidades operativas y tal, para que no siempre vaya a la misma unidad. Tiene que ir también la Legión, Infantería Marina y otras infanterías que hay por ahí. Y vale, me voy a pegar 2 años ahí y tal, ¿qué hago haciendo? Tal. Empecé como a generar esa proyección de vidas posibles y me di cuenta de que yo quería hacer cosas que me estaría coartando el ejército constantemente. Y una de ellas era, yo quería estudiar filología hispánica. Y en la brigada paracaidista y en cualquier unidad operativa que tenga movimiento, tenga muchas maniobras y demás, combinar las dos cosas es un escenario un poco utópico. Complicado. Así que era o salir o ascender, y decidí salir, y eso fue lo que fue el disparo hacia vamos a ir a por ello, vamos a encaminarnos hacia eso, hacia la escritura. Y así está siendo. Así que muy bien. Oye, ¿no te parece, no sé, a lo mejor no es curioso, ¿no? Que estuvieras de misión justamente en Israel y que acabes en Palestina, ¿no? ¿Es curioso Sí, o es un azar o sí. qué? Yo creo que hay cierto azar y hay cierto decisión detrás. Porque Ujú. a mí me atrajo Palestina precisamente porque a mí me gusta el peligro. No me gusta el peligro como alguien que necesita ese pico de adrenalina, sino que me atrae el peligro tanto en cuanto para entenderlo, para saber qué pasa aquí. Pues todo el mundo escucha hablar de Palestina, de Israel, de la guerra, y no sabemos realmente qué pasa aquí. O sea, ¿cómo es una carretera en Palestina? ¿Qué color tienen los Ujú. edificios? Son preguntas que yo realmente no sabía. O sea, aquí, acabo de decir lo de los edificios un poco aleatoriamente, pero es muy curioso porque por ley todos los edificios tienen que ser del mismo color. Ostras. Y eso, o sea, son cosas que realmente no tenemos ni idea. Y muchas veces como el paraguas del conflicto es tan grande Ujú. que no vemos la vida que hay debajo de él, que la vida diaria del panadero que hay aquí, cómo es el pan en Palestina. O sea, hay cosas que es interesante saber y que esté envuelto en un aura de peligro, más allá de disuadirme, me hace más atractivo el querer estar ahí, ¿no? El querer ver cómo es la vida bajo esas circunstancias. Así que hay parte de casualidad cósmica de donde realmente aquí es donde yo me siento que más me estoy desarrollando como escritor, y es como una vuelta bonita de decir, saliste del Líbano hacia esa llamada y aquí vienes y es donde estás eclosionando como escritor realmente. Así que sí, es muy bonito esa coincidencia, la verdad. Qué chulo. Supongo que haces la carrera, acabas la carrera y tal, y cómo llega la oportunidad de irte. Supongo que estás, no sé, por el ministerio, ¿no? O algo, tendrá allí alguna cosa, ¿no? Supongo, ¿no? Es decir, ¿cómo llega Sí. esa posibilidad de irte a trabajar por el ministerio ejerciendo de profesor de español en una universidad en Ujú. Palestina? ¿Cómo llega esa Sí. oportunidad? Pues antes de eso, hay un Ujú. capítulo interesante, que es cuando yo termino la carrera, hice un máster después, allí también en la Complutense. Cuando termino eso, se me ocurrió irme a Australia. Yo acababa de terminar la carrera y quería, bueno, la carrera no, acababa de terminar los estudios, el máster y tal, y quería saber si la docencia era para mí. Yo sé que tú eres profesor y no sé si yo no había dado clase en la carrera, por ejemplo. Yo evité y casi huí de todas las optativas de docencia Ujú. porque yo tenía como ese sesgo de decir, si estudias filología es para ser profesor. Hay una de las salidas más profesor de allí en España, ¿no? De secundaria y estas cosas. Como creo que es una de las salidas más productivas de ser filólogo. Y como que yo tenía como ese sesgo de decir, no, yo quiero literatura y lingüística nada más porque yo lo que quiero es escribir y tal, no sé qué. Cuestión que cuando salí dije, creo que realmente me gustaría la docencia. Y
después de haber hecho el máster de escritura creativa, digo, vale, la parte de escritura y literatura ya la tenemos cubierta, déjate explorar un poco la parte de docencia, ¿no? Y eh, tenía claro que quería darle clases a adultos y que no quería hacer el CAP, el máster de formación de profesorado y tal. Ujú, ujú. Así que digo, vale, pues me voy para el extranjero, decidí Australia y empecé a dar clases allí en academias de español y me di cuenta de que la docencia es una golosina maravillosa, o sea que es súper gratificante, que combina extremadamente bien con el trabajo de escritor, porque el trabajo de escritor te aísla, te mantiene en todas esas horas de producción en las que tienes que estar tú solo en una habitación, en silencio, Ujú. y el trabajo de docente es socializar, es interpretación también. Ahí, yo lo descubrí eso en Australia un día y tú lo habrás descubierto. Tú tienes mucha más experiencia que yo dando clases y habrás tenido muchos malos días dando clases y que tienes que dar clases y que tienes que ser divertido y que tienes que llevar la clase adelante y que no se Ujú. te note que estás hecho una mierda. Pues Ujú. yo tuve uno de esos días en Australia por primera vez, y claro, digo, yo estaba yendo en tranvía a la academia y diciendo, yo es que yo no puedo dar clase ahora. O sea, yo lo que quiero es irme a mi casa y llorar. O sea, y llegas a clase y das la clase y te olvidas del problema y tú sales de ahí y decir, y este es mi trabajo, compadre. O sea, Ujú. qué afortunado soy para que esto sea así. Así que ese descubrimiento y tardío, entre comillas, porque yo estuve huyendo, como te digo, de las optativas, Ujú. fue súper gratificante y siempre que puedo lo digo, que es verdad que yo quiero dejar de dar clases porque me quiero dedicar solo a la escritura, Ujú. pero estoy profundamente agradecido de que mi trabajo sea todos los días ir delante de un aula y estar dando clases ahí. Entonces, después de esa experiencia, que me he ido un poco por las ramas con el rollo emocional este, pero estábamos hablando que estaba en Australia, estuve allí algo menos de 2 añitos y me di cuenta de que yo llegaba a un momento en el que tenía que decidir qué hacer, porque si tomaba una decisión que me habían ofrecido allí, laboral, académica y demás, me iba a mantener ahí 3 años más. Y yo Ujú. sabía que después de esos 3 años más, no iban a ser solo 3 años más, sino que eso ya iba a crear un arraigo a Australia y un Ujú. desarraigo brutal a España. Y la gente que yo más quiero en el mundo está en España y en Canarias. Y yo no me imaginaba a mí mismo teniendo que restringir esa gente a una semana al año de vacaciones, algo así, porque el vuelo más rápido entre Australia y España son de 22 horas. Normalmente son Ujú. unas 26 horas, una cosa así. Así que decidí no tomar esa oportunidad que me daban y volverme hacia esta parte del mundo, ¿no? Entonces, pues cuando ya había tomado esa decisión, apareció esa oportunidad que tú me preguntabas. Descubrí, como dices, sí, trabajo para el Ministerio de Asuntos Exteriores. eh, Descubrí esa convocatoria que me imagino que tendrás oyentes que son profesores y puede ser que sean profesores de español como lengua extranjera, que es mi disciplina. Si no la conocen, busquen esa convocatoria porque es súper enriquecedora, es súper, o sea, económicamente está muy bien, hay un buen sueldo y eh, te da la posibilidad de abrir esa puerta a la docencia universitaria, que en mi caso ha sido la primera oportunidad de estar en una universidad dando clases, ¿no? La convocatoria se llama Lectorados del Ministerio de Asuntos Exteriores, AECI, y todos los años se publica. Se suele publicar por diciembre, por ahí. Cuestión que llegué no por casualidad, sino porque estaba buscando ofertas de trabajo para volver la zona de Europa y tal. Y me caí con eso, justo la convocatoria estaba abierta y vi la lista de universidades que había, hay como unas 140 universidades, Madre mía. tomando mis Ujú. apuntes, diciendo esto me interesa, esto no, tal. Mira que vi Tailandia, tal, Ujú. cosas así que me gustaban y tal. Y de repente llego y veo Palestina, Oh. digo, Birset, y de repente digo, de hecho, leí 2 veces porque digo,
estos palestinos, Pakistán, leí rápido. Y claro, porque piensa que en aquel momento, ahora España considera y reconoce Sí, Palestina como un Estado, ¿no? sí. Pero en aquel momento no. Ujú. Y yo digo, ¿es legal mandar gente allí cuando realmente no es un lugar, no es un país, ¿no? Mm. Oficialmente para España, ¿no? Y digo, hostia, qué movida esto. Y nada, seguí como con la lista y ni siquiera la terminé porque ya tenía en la cabeza como Palestina, Palestina, tienes la posibilidad de ir para allá, es este sitio, ¿no? Y efectivamente, pues eh, hice la solicitud, solo puedes elegir un destino en esa convocatoria, elegí Palestina y después es un proceso largo para la gente que lo quiere hacer. No tanto por lo que tienes que hacer, sino son 2 entrevistas, creo, o algo así, me parece. Una entrevista, no sé. Pero se demora bastante en el tiempo, son como 6 meses, una cosa así. Y al final, pues, me cogieron y aquí estoy. Llevo unos 7 meses ahora, aquí. Qué guay, qué guay. Sabes, yo no intento no explicar mucho porque aquí venimos a escucharte a ti y yo disfruto mucho escuchando a los invitados. Pero ¿sabes que se pasó por delante de mí también la posibilidad de irme a Australia a dar clases de Mm, matemáticas? Y estuve hostia. tentadísimo, tentadísimo, Sí. pero bueno, eso es para otra vez. Sí, No, sí, no, no, pero por favor, por favor. una convocatoria igual que la tuya, por unas cuestiones Ah. que prefiero no indagar más, pero estuve Solo al una pregunta. tanto. Dime, Sí. ¿Por qué fue el no? ¿Qué te llevó ¿por al no? qué? ¿Por ¿Qué qué me fue llevó el no? el no me llevó básicamente el inglés. Ok. Vale, vale, claro, claro. Es la gran Yo dificultad. no soy muy bueno en inglés, la verdad. Y entonces, claro, se necesitaba, pero bueno, que estuvo allí, que la estuve leyendo y todo, y sospesándola y todo. Y luego me ha gustado mucho, muchísimo, porque ahora mismo el tema educativo está en bajo mínimos. Por ejemplo, no sé si te ha llegado la información que 1 de cada 3 maestros que yo ejerzo en Cataluña, la docencia, 1 de cada 3 maestros lo está dejando. 1 de cada 3. Eso es Uno de cada tres. una burrada, lo deja, ¿vale? El otro día también leía otro artículo que decía de una persona que lleva 20 años, yo ya llevo 27 ejerciendo la Hostia, docencia, pues decía que no veas. que no es lo mismo, claro, no es lo mismo, está clarísimo y que está muy desprestigiado el, Mm. la imagen del docente. Y por otro lado, yo siempre le digo a mis alumnos lo mismo, que yo estoy aquí porque me gusta, porque es una cuestión vocacional, es decir, yo desde ya chiquitito quería ser profe de matemáticas y eso es Hostia. lo que hago, dar clases de matemáticas. Y también lo que tú me has dicho, eso de que tienes días malos y que tienes que dar clase, yo mi técnica, es, si yo tengo un día malo, me pongo delante de la clase y les digo, oye, hoy tengo un día malo, ¿vale? Me vais a perdonar. Voy a intentar hacer mi clase lo mejor posible, pero no estoy bien. Y eso, a ver, me ha pasado algunas contadas ocasiones, pero yo Mm. siempre por delante les hablo y les digo lo que hay. O si estoy enfadado, por ejemplo, un día que estás cabreado o enfadado, digo, hoy no me toquen las narices, ¿eh? Porque como me toquen las narices, salto. Es decir que, pero vaya, que Sí. es duro, es duro. Volvemos, estás ya en Palestina. Oye, ¿te ha costado mucho estos 7 meses adaptarte a la vida allí? Te diría que no. O sea, hay ciertas cosas que tienes que aprender, ¿no? Y que tienes que integrar y que tienes que aceptar que no es así. O sea, yo ahora ya no, porque ya conozco gente más íntima aquí, ¿no? Uh Pero -huh. yo pasé mucho tiempo sin darle un abrazo a alguien. Yo soy una persona muy, muy mm, apegada al contacto físico. O sea, yo toco mucho a la gente. A mí me abrazo, o sea, yo saludo con un abrazo, generalmente. Eh, y yo creo que no lo sentía, ¿no? Pero ahora que sí tengo ese contacto físico, me doy cuenta de verdad. O sea, como que, hostia, tío. O sea, es como esa barrera de, del contacto humano, de verdad. O sea, eso fue una de las cosas que sí me ha costado, sin yo saberlo, adaptarme. Y cuestiones culturales también, ¿no? Como sobre todo el trato a la mujer, y Mm. este tipo de cosas. O sea, no porque nadie me haya dicho algo, ni.
ni yo creo que le haya faltado el respeto a nadie, ¿no? Pero muchas veces ellos saben que tú eres extranjero y como que no tienen en cuenta ciertas cosas porque dicen, vale, tú no eres de aquí, ¿no? Pero Mm. siempre uno va descubriendo ciertas cosas con las que tiene que tener cuidado y demás, ¿no? Pero en general, siempre que me he encontrado con cualquier palestino y se ha dado cuenta que soy extranjero, siempre he sentido como una gratitud muy grande, una casi curiosidad de decir, ¿por qué vienes ahora, justamente ahora que estamos en guerra? O sea, ¿qué te ha traído aquí? Por qué dejas la paz para venir a la guerra? Esa frase me la han Mm. dicho algunas veces ya. Así que es muy fácil estar aquí en el plano integración social porque todos quieren darte la bienvenida y todos te tratan como un invitado y están muy agradecidos con que estés aquí cuando mucha gente o no puede seguir estando aquí porque le han quitado la visa o no quiere estar aquí porque es peligroso y es legítimo que antepongan su seguridad a su labor, la que sea que estén haciendo aquí, ¿no? La palabra peligro ya han salido dos veces en esta charla. ¿Tú en tu día a día sientes el peligro? No. También la gente hace su vida aquí. La vida Mm. sigue. Da igual que sea la Mm. guerra y que haya gente que lo esté pasando mal. Yo estoy en una zona, que es la zona de Ramallah. Ramallah es la capital de facto de Palestina. Hay mucha gente que no lo sabe, pero para los palestinos su capital es Jerusalén. Mm. Eh, pero administrativamente ahora es Ramallah la capital, ¿no? Pues esta zona es como la zona donde más seguro puedes estar aquí. Yo no estoy en Gaza, no estoy en Jenin. Jenin está dentro de Cisjordania, pero es la zona más castigada de Cisjordania, probablemente. Y estoy en una zona relativamente segura. Así que yo en contadas ocasiones veo el ejército israelí aquí. Antes iba a Jerusalén hasta hace 2 semanas porque daba clase en un colegio, en un instituto allí en Jerusalén. Y sí Ujú. tenía ese contacto semanal todos los sábados con el ejército israelí al cruzar el checkpoint y todo esto. Pero en mi vida aquí en Palestina he tenido contacto con ellos 2 veces, una vez que los vi haciendo una patrulla por ahí y otra vez que entraron a la fuerza en la universidad y se llevaron a 2 estudiantes, no eran de mi clase, se llevaron 2 estudiantes de, de la universidad. Creo que lo han hecho 21 veces, eso desde que empezó la guerra, eso de entrar a la universidad y llevarse preso Mm. a algunos estudiantes. Vaya, no tiene que ser nada agradable ver esas situaciones. En Instagram puse una convocatoria para ver si alguien se animaba a hacerte algunas preguntas y llega el momento yo creo de pasarte alguna. Esta la hace Magic-20119, que te pregunta la situación en Palestina desde tu foco, que sería más o menos lo que te quería preguntar. Es decir, ¿cómo ves la situación de Palestina desde tu punto de vista, desde tu foco? Eh, Justamente hoy tuve una conversación con una amiga sobre el peso de la ideología en esta tierra en los dos lados de, de la Tierra Santa, podemos decir, por llamarlo de alguna manera. Eh, y yo intento no, ni siquiera posicionarme, intento ni siquiera observar el conflicto desde un punto de vista racional. Ya. Eh, ¿Por qué? Porque los jugadores implicados aquí es imposible que sean objetivos y es imposible que nadie sea objetivo en esto, ¿no? Mm. Pero creo que el final va a ser siempre trágico en esta parte del mundo, porque es imposible que haya un acuerdo, porque un poeta palestino dijo una vez que no se puede llegar a un acuerdo eh, porque no puedes acordar el fin de un genocidio, o sea, no puedes... es que no quiero entrar en este rollo porque de verdad que intento siempre mantenerme al margen de ese tipo de palabras, genocidios y demás. Ujú. Pero ¿cómo veo el conflicto desde mi perspectiva? Oscuro, triste, doloroso, naturalizado.
por la gente. Hablaba una vez con alguien de Jenin de ciertas cosas que estaban pasando allí y me lo contaba con una naturalidad que, que de verdad te deja sin palabras. Ya. Como he Sí, visto sí. esto, tal, y Como en aquella fin, cicatriz, pues como aquella cicatriz que ya está, le han echado tanta sí, sal que ya no sí, siente, sí, ¿no? Es decir, es tu día a exacto. día y ya está, y lo vives así. No, cuando se llega a ese momento es ya casi lo último. Vamos a darle un poquito más, no sé si un poquito más de alegría o no, porque Itzicardi te pregunta, ¿es posible el amor entre una palestina y un occidental? No sé, si te conocerá o no te conocerá Itzicardi, ahí Sí, preguntándote. sí, sí, o sea, sí, y también al revés, o sea, una occidental y un palestino. Eh, la cuestión es que depende del contexto de la persona que está ahí o sea, que es el palestino o la palestina, ¿no? Porque aquí normalmente la esfera cristiana palestina es como la más Mm, progresiva, la más liberal y demás. Y yo creo que todo tipo de relación entre un extranjero, una extranjera con un palestino o una palestina, siempre van a ser más favorables con alguien cristiano, yo creo. Igual, no es que conozca demasiados casos, ¿no? Pero sí, claro, sí, 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 sí hay, yo creo que sí, que no, se han dado esos casos, sí. Otra pregunta, y ya vamos a hablar de algo de escribir, porque el seudónimo Nicola Nifanta Mm. dice, ¿te resulta fácil escribir estando en Palestina? Se convierte, o sea, estar en Palestina coincide con Miradero. O Mm. sea, yo empecé Miradero realmente antes de venir a Palestina, el 1 de Ujú. julio de 2024. Eh, pero estar en Palestina se tiene que conjugar necesariamente con Miradero, así que tengo que escribir todos los días. Como dije, Miradero es una newsletter diaria, así que Palestina dentro de mí, inconscientemente, lo tengo muy vinculada a la escritura, por eso, porque todos los días tengo que escribir, todos los domingos tengo que escribir algo de Palestina, así que tengo que estar como muy atento, muy literariamente pendiente de lo que me rodea, ¿no? Así que, sí. Ya hemos entrado en Miradeo. ¿Cómo surge esa locura? Porque yo creo que es un poco loco escribir un correo diario. Un poco loco y ahora que yo también me estoy acostumbrando, porque yo tengo dos newsletters. Una es de Ujú. literatura y otra es de ciclismo. La de ciclismo sí que, claro, para mí me resulta como más fácil enviar 3, 4, 5 correos semanales porque voy contando cositas. La de literatura voy más poco a poco. Por eso te digo, cómo surge eso de decir, oye, voy a enviar un correo diario? O sea, normalmente el tema de la newsletter diaria está muy vinculada a la esfera del marketing, a la esfera de el email marketing, de vender algo. Necesitas Ujú. estar presente en la bandeja de entrada de la gente, ¿no? Sinceramente, sí sé que hay más newsletters diarias de literatura, pero no es una tendencia. Quizás lo sea, porque tiene sentido que lo sea si lo que quieres es generar una audiencia, crear una audiencia, eh, esa palabra de la marca personal y tal, pues el tema de la newsletter diaria ayuda mucho a eso, a que te conozcan, a que sea, estés en la cabeza de la gente cuando piensa en literatura, cuando piensa en ficción, cuando piensa en este tipo de cosas. Todo eso ayuda extraliterariamente. Pero lo que a mí me lleva a hacer una newsletter diaria es, de nuevo, mi hermano David Domínguez. Porque él lleva teniendo una newsletter como 3 años y medio, una cosa así. Y recuerdo al principio que le decía como, chacho, David, lo que haces es la hostia, o sea, tus correos enganchan un montón y tal. Y él siempre me decía, gracias, pero el que tiene que estar haciendo esto eres tú, no yo. O sea, yo no soy escritor, yo, no, yo debería estar haciendo otras cosas, quien tiene que tener una newsletter eres tú.
Así que después de esa pelea, no pelea, sino esa persecución de mi hermano diciendo, ábrete una newsletter, durante por lo menos 2 años, cada vez que yo iba para Canarias, pues hablábamos de eso y tal. Pues llegó un momento que me di cuenta de que es verdad. Yo había terminado la novela, que se va a publicar ahora en abril, Caminos de Vuelta, y, y me di cuenta, y mi hermano me lo hizo ver muy conscientemente, que, que yo no tenía un público al que darle esa novela. O sea, tenía una obra terminada en la que yo había dedicado mucho esfuerzo, tiempo, creatividad, ganas, y no había nadie que quisiera leerla, porque no sabían quién era yo, ni sabía ni siquiera que tenía una novela. Ya. Y entonces me di cuenta y dije, hostia, vale, pues hay que hay que encontrar a esa gente y hay que ver si estarían interesados en leerme a mí. No la novela, sino leerme a mí, lo que yo produzco, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Así que Miradero nace como esa necesidad de convertir los textos en literatura. Yo creo, soy un firme convencido de que la literatura nace cuando es leída, cuando existe ese intercambio, cuando existe esa co-creación a través de la lectura. Es como que termina su, su movimiento, un texto, y se convierte en ese proceso, se convierte en literatura, en ese intercambio, en esa recepción. Así que nace como esa necesidad de entregar textos para ser convertidos en literatura y para que aparezcan esa comunidad que quiera y tenga algún interés en leer lo que yo pueda hacer. Y elegí el formato de la newsletter diaria, el formato del correo diario, porque creo como que realmente, aunque parezca que la gente se me sale la palabra en inglés y no quiero decirla porque no quiero caer en eso, pero se abruma por eso del correo diario, pero realmente creo que si quieres construir una comunidad a través de una newsletter, la frecuencia diaria es la que tienes que tomar, Buah. porque la gente se olvida muy rápido de las cosas. Sí, 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 la gente se olvida. Yo diría, para simplificar un poquito, porque yo lo que invitaría a la gente es que se suscribiera a la newsletter, porque en el correo de bienvenida le va a explicar muy bien todo lo que hay. Pero yo solo, una de las cosas que me llevó a suscribirme es ese correo del domingo. Es decir, y muy tentado de ver un escritor que estaba en Palestina que me iba a contar cosas de allí. Yo quería vivirlo, ¿vale? Entonces, como quería vivirlo, digo, yo me meto aquí. No sé lo que voy a durar, pero yo me meto aquí, ¿vale? Y la verdad es que lo que he dicho, me repito, los correos que son tuyos de reflexiones personales me llegan un montón, me gustan muchísimo, y es lo que tú dices, son historias al final, literatura viva. Es decir, lo otro, reconozco que no lo leo porque no estoy metido en las historias. No sé si lo haré o lo dejaré de hacer. Pero también hay una cosa que me llevó a apuntarme y es que tú dices, no os agobiéis. Dice, tú simplemente lee el último que te haya llegado. Los demás ya lo irás haciendo. Oye, casi 1000 personas tienes en tu newsletter. 1000 personas se dice pronto de 1000 personas que quieren recibir un correo diario. Eso es Ya ves, como, tío. como un Ya látigo. ves. Sí, 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 sí. te lo juro. Y hubo un momento, o sea, eso lo conté en un correo, no recuerdo, suelo recordar el título del correo, pero de ese no. Hubo una vez que conté que cuando conseguía esos hitos, el hito de los 100, por ejemplo, el Uh-huh. hito, recuerdo que fue hito de los 100, hito de los 200, hito de los 300, 400 también, quizás a partir de 500 ya se me fue diluyendo, pero siempre que llegaba ese hito que yo veía en las métricas, 100 suscriptores, 300 suscriptores, al día siguiente decía, Samu, hoy tienes que escribir un correo bueno de verdad para justificar, para justificar que esta gente te está siguiendo y no se vayan a ir todos, ¿no? Y, y sí, creo que como eso se me fue diluyendo porque de alguna manera me di cuenta que esto también es una especie de juego de conjunto también, ¿no?
Hay veces que un correo no es brillante, ¿no? Pero cuando lo es se nota. Cuando lo es se nota y la gente lo nota también, ¿no? Así que esas 1.000 personas casi ya, en los próximos días se llega a ese hito que yo no lo Sí, tenía, sí. no lo tenía para esta fecha, lo tenía o sea, yo me había marcado como el hito de los 1.000 para un año, o sea, para junio de este año, tener Ujú. el hito de los 1.000 se va a cumplir dentro de un par de días. Eh, tener a esas personas con un látigo detrás, creo que los dejé de ver con un látigo ya. Creo que esa es la clave, como que los vi como, o los veo como, no sé, como gente de verdad como que, no sé, curiosa, como tú, por ejemplo, que me dijiste Claro. de qué tiene que contar esta persona Ujú. y llegará y la gente se va, o sea, las bajas existen en todas las newsletters, ¿no? Hay gente que Claro. tú no puedes escribir tampoco para todo el mundo, ¿no? Y me parece que Ujú. eso es sano, darte cuenta de que la gente viene, ve lo que haces y hay gente, mucha, gracias a Dios, a quien sea, que, que conecta contigo y otra gente que necesita irse. Así que aceptar eso, aceptar ese ir y venir, ¿no? Yo, una de las cosas que me hizo pasarme a Subtrack, porque antes yo estaba en Mailchimp, era Ajá, sentir la libertad de que el que viniera que hiciera lo que quisiera. Es decir, en Mailchimp también lo puedo hacer, pero aquí aún me siento más libre, porque como es a cara descubierta, es decir, no es secreto, no es, oye, que tienes un correo secreto, no, no, aquí está aquí, si lo encuentras, bien, y si no, y entonces el que se quiera quedar, con todo mi respeto, que se quede y el que se quiera ir, con todo mi respeto, que se vaya. Es decir, yo claro, te tengo que contar cosas. Voy a intentar contarte cosas entretenidas, cosas que te puedan, bueno, pues hacer pasar un buen rato, un buen día. Quizás no, quizás serán cosas más tristes, lo que sea, pero que tengan un valor. A mí siempre me gusta que tenga algo de valor eso que te quiero contar. Oye, claro. una newsletter diaria, ¿de dónde se viene la inspiración? Es decir, ¿tienes ahí un Word con una pila de ideas? O también esto va ligado con escribir todos los días es una droga. Y yo creo que cuanto más escribes, más ideas te surgen. Es decir, ¿cómo vas recopilándolas? ¿Las tienes ahí guardadas? 100%. 224.322 historias. ¿Cuántas? Totalmente. Respondiste tú solo lo que Yo iba a sí. decir. O sea que sí, sí, lo que has dicho es tal cual. Cuanto más escribes, más ideas vas a tener. Eh, lo he dicho alguna vez ya, que siento como que el cerebro funciona así, ¿no? O sea, le estás pidiendo, si tienes hambre, tienes que buscar comida. Si tienes que escribir, tienes que buscar ideas, ¿no? Y como que quizás un poco pasivamente pones al cerebro en ese acecho de ideas de necesito esto. Para ti se convierte en una necesidad escribir ese correo diario y el cerebro te lo tiene que dar, ¿no? Como si fuera una cuestión de supervivencia instintiva o algo. Así que cuanto más escribes, más ideas tienes, al menos de momento está funcionando así. Puede que llegue ese gran bloqueo y que me cague encima, pero de momento la máquina va funcionando así. Y sí, tengo ese inmenso Word generalmente son títulos, me vienen las ideas por títulos y con ese listado de cosas de las que hablar. Y hay un momento muy bonito por la mañana que es de qué hablo hoy, de qué me apetece hablar hoy. Dentro de los límites que tiene Miradero, son muy flexibles los límites de Miradero, porque conozco otros compañeros, escritores de Saxtra y tal, que tienen una newsletter muy concreta, que eso les viene muy bien a la hora de monetizar, si ya lo están haciendo, cuando quieran monetizar, tener un nicho muy concreto te permite monetizar de una manera mucho más efectiva de la que podría ser yo, que es una newsletter más generalista, ¿no? Pero al ser generalista, yo me puedo permitir hablar de lo que me apetece esta mañana, ¿no? De decir el correo del sargento primero, de que hago que haz lo que yo digo, no lo que yo hago, ¿no? Pues me puedo permitir esas cosas y eso me hace muy feliz, así que prefiero mi audiencia generalista ahora mismo y que tener ese momento sí, de reflexión libre. Hablando de consejos, si alguien quiere montarse una newsletter y tal,
¿qué consejos le darías para mantener, sobre todo, ese tanto por ciento de obertura que sea lo más alto posible? No te voy a preguntar por el tuyo, porque a lo mejor es una cosa muy personal y además en Subtrack, como decimos, al ser una cosa tan abierta, puede ser que sea un poco bajo porque hay muchísima gente, ¿vale? No es como otros que vas limpiando en Subtrack. Por lo que tengo entendido, la gente no suele limpiar tanto porque como no tienes que pagar por mantener a la gente, Exacto. la gente está ahí, tú envías el Que se correo, queden te ahí. miran... Ahí, ¿vale? Pero bueno, que me enrollo y no me quiero enrollar. Quiero escucharte a ti hablar. Dime algún consejillo. Consejillos para mantener ahí una newsletter fuerte. Pues primero, o sea, si tienes la idea, quien está escuchando esto, de hacer una newsletter diaria, primero, enhorabuena, eres un titán, porque simplemente plantearte eso es que tienes unas pelotas grandes y que estás determinado a esa inversión de tiempo. Una newsletter diaria es una inversión de tiempo grande, depende de cómo la quieras hacer, ¿no? Pero siempre va a suponer un espacio en tu vida permanente, mientras lo quieras tener. Entonces, mi recomendación, sin meternos en rollos de marketing más precisos de cosas, acciones que tienes que hacer. Para eso, aprovecho el spam. Está la newsletter de mi hermano, Crecer en Substack, de David Domínguez. Se van por allí y él les cuenta cómo hacerlo. Pero les puedo dar un consejo del paso previo a darle al botón de crear un espacio en Substack y empezar a mandar correos diarios, que es antes de ese momento que tú te has fijado para lanzar la newsletter, tómate una semana de prácticas que va a ser escribir un correo como si lo fueras a lanzar sin lanzarlo. O sea, lunes escribes un correo, martes escribes un correo, se queda en un Word, se queda en un Word, se queda en un Word, domingo escribes el correo, lunes lanzas. Creo que eso te va a hacer, primero, saber si tú quieres entrar en ese juego, si te gusta eso, porque a lo mejor nunca has tenido una newsletter y a lo mejor no te gusta tener una newsletter y quieres otro tipo de formato. Puedes hacer tu podcast, puedes hacer tu canal de YouTube, puedes hacer Instagram. Hay diferentes maneras de conseguir el mismo objetivo, ¿no? Pues probarte a ti mismo que tú quieres hacer eso, probarte que vas a ser capaz de sostenerlo en el tiempo, ajustarte tu calendario para saber realmente cuánto tiempo te va a ocupar hacer un correo diario cada día y poder bloquearte ese tiempo por la mañana. Y al final, colateralmente, te estás creando una red de seguridad por si algún día no puedes mandar un correo, coges uno de esa semana y lo mandas. O sea que ese sería como el consejo que le daría a alguien si quiere abrir una newsletter diaria. Que empiece con una pre-newsletter, a ver qué pasa y a ver cómo se siente esa persona, ¿no? Oye, lo de escribir una newsletter diaria no se podría asemejar, es que ahora no quiero meter la pata, no sé si fue Ray Bradbury que decía que había que escribir un cuento cada día, ¿fue él o quién? Hostia, no tengo ni idea. Es la primera vez que lo escucho, ¿eh? No. A ver. Intenta encontrarlo, ¿eh? Pero mientras lo busca, voy dándole conversación a la audiencia. No, Que he estado... Dime. ¿Lo encontraste? No, sí, No dime. lo encontré. Ah, vale, pues No. sigo hablándole a los oyentes. ¿Qué tal? Hola, ahora estoy hablando solo para ti, no para David. David está ocupado con otras cosas, así que vamos a hablar tú y yo, ahora que él no nos escucha. Pues que eso que dice David de escribir todos los días un relato y tal, eh, hay varias cosas ahí, varias cosas interesantes, porque sé que fue Cortázar el que decía que un relato, si fuese como un combate de boxeo, un relato gana por KO, una novela gana por puntos. O sea, imagínate que si tú eres capaz de escribir un relato al día, estás entrenándote en hacer ese caos constantemente. Y aunque después tú quieras hacer otro tipo de proyectos, esa habilidad, ese saber que todos los elementos del relato, en este caso, de un poema también funciona parecido, todos los elementos tienen que estar apuntando hacia un efecto final, esa estrategia ya la tienes contigo y practicar eso todos los días, imagínate la bestia
que te puedes hacer. Dime, David, ¿cómo era la cita? Sí, sí, no me equivocaba, no me equivocaba. Era de Raymond Bradbury, que se llama El reto Bradbury, y no es un reto diario, no es un relato diario, es un relato cada semana. Y él decía Vale. que tienes que escribir un relato cada semana, así tendrás al final de año 52 relatos, y seguro que uno de ellos es bueno. Esa es otra también. Es verdad, tiene toda razón, porque eso es algo de lo que hablamos bastante la gente que tenemos una newsletter diaria, que cuando tienes una newsletter semanal, tienes una oportunidad a la semana para hacerlo muy bien, Esa es para muy buena. Sí, sí. asombrar a la gente. Tienes una oportunidad para asombrar a la Ujú. gente. Cuando tienes una newsletter diaria, tienes 7 oportunidades para asombrar a la gente. Y si algún día la cagas, no pasa nada porque tienes 6 oportunidades más. Si tienes una newsletter diaria y la cagas, hasta dentro de 7 días estás jodido. Y como la cagues otra vez, llevas 15 días cagándola, te vas a ir al carajo pronto. Sí, en una newsletter diaria, ese fallo, ese traspiés, se perdona mucho más fácil, porque al día siguiente te puedes meter tú un poquito de espuelas y tirar para adelante, ¿no? Ostras, no lo había pensado, ¿eh? Y tienes toda la razón del mundo. Es decir, Mm. cuando tú estás enganchado a una cosa de estas, le perdonas. Puedes perdonar, incluso una, dos. Es que, claro, porque luego llegará una y te Claro, enganchará de nuevo y volverás a reiniciar. claro, Qué claro. buena. Oye, estamos casi llegando a la hora de charla, que parece mentira. Y no quiero Sí, irme sin que me hables de tu proyecto literario, es decir, Caminos de Vuelta. Me has dicho que vas a publicar en abril. Cuéntame, ¿va a ser autopublicado? ¿Va a sí. ser por la editorial? ¿Cómo va a ser? No, Y poner los dientes largos si quieres hacer un poco de promo, de qué va a ir y tal, claro, claro. también. Aprovecha, porfa. Gracias David por el espacio para eso. Pues Camino de Vuelta. Esto es primicia, esto no lo he dicho y hasta ahí me genera como un rollo decirlo, pero Camino de Vuelta es el nombre de la saga. Yo siempre digo Caminos de Vuelta, pero ahora se publica la primera parte. Y la primera parte, no he dicho cómo se llama el título, y se va a llamar Al otro lado del alba. Y eso tiene Oh. una explicación que la tiene que encontrar el lector. Uh-huh. Eh, pero bueno, eso, Caminos de Vuelta al otro lado del alba va a ser publicada por una editorial tradicional. Ajá. Probablemente, espero, estamos peleando para eso, que sea a finales de abril, antes de que termine el mes, ya sea la presentación y ya se pueda comprar. ¿Y de qué va Caminos de Vuelta? Eh, Cuando hablo de Caminos de Vuelta, es un universo bastante complejo y me he dado cuenta de que pese a la complejidad del universo, pues fantasía mezclado con ciencia ficción, una cosa extraña, lo que más me llevo conmigo de esa novela, de esa saga, son los personajes. Y son precisamente, la parte de ellos son personajes humanos, ¿no? Personajes que podrías encontrarte en Madrid, que es donde se desarrolla la novela. ¿Por qué digo personajes humanos? Porque Caminos de Vuelta habla de esta realidad, imagínate Madrid de hoy, pero que por una desaparición y una historia, alguien descubre que las realidades, los universos se entremezclan. O sea, es un multiverso, ¿no? Uh-huh. Pero no solo que los universos se mezclan, las dimensiones se conectan, sino que hay una sociedad, un grupo que se ocupa de ocultar que esas cosas pasan, ¿no? De que nosotros no nos demos cuenta de que eso sucede. Y es este grupo de humanos que empieza a investigar qué demonios está pasando ahí y empieza a descubrir ese tipo de cruce de realidades, de cosas que están pasando por ahí, quiénes son esta gente, por qué lo hacen, ¿no? Y los personajes, como te digo, son... Hay veces que me encuentro como pensando en ellos, después yo terminé la novela hace ya bastante tiempo, y me lleva como a volver a Caminos de Vuelta, volver a Caminos de Vuelta, esos personajes que se quedan ahí y como querer retomarlos en el futuro, ¿no? Así que, no, espero que la gente les coja el cariño que yo tengo
y que cuando llegue el momento, pues que lo disfruten como yo lo hice diseñando todo eso, ¿no? Qué bueno. Supongo que nos avisarás por la newsletter que está 100%. publicada la novela, por tanto, estaremos atentos. Los voy a freír ahí a correos diciendo camino de vuelta, camino de vuelta, camino de vuelta. Oye, me sabe mal tener que cortar la conversación por una cuestión de organización familiar, pero porque yo No me pasa estaría nada. mucho más rato hablando contigo. Simplemente te digo que seguro que vamos a tener, espero que podamos tener otro rato para poder Desde charlar, luego. porque yo casi no tenía guión preparado y me he quedado la mitad de las preguntas que tenía preparadas sin hacértelas. Porque ha sido una charla muy entretenida, ¿no? Que ha dado para Que mucho. también para mí, sí, sí. Por tanto, te lo quiero agradecer y ya te digo, me sabe mal tener que cortarlo ya, pero hasta aquí hemos llegado a la charla de hoy. Por tanto, Samuel, muchas gracias por haberte pasado por Cruce de Caminos. Gracias también por llevar la voz al final también de España, ¿no? A Palestina, ese corazoncito que vamos a tener latiendo ahí en esa universidad por esa realidad, ¿no? Que al final hemos hablado. Y nada, muchísima suerte con esos caminos de vuelta. A ver si pegas el pelotazo y puedes también dejar de mandar una newsletter diaria. Sí, ya veremos. Pero igual, aviso para esa persona en la audiencia que estaba escuchando los consejos de la newsletter diaria para abrir una. Cuidado porque las newsletters diarias enganchan, aunque no lo parezca. Engancha escribirla. Así que nada, David, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por la charla. Me lo he pasado súper bien, se me ha pasado súper rápido y siempre que quieras me vengo por aquí a tomarme un cafecito contigo y hablamos de lo que nos apetezca. Así que nada, un placer. Muchas gracias. Un abrazo, Samuel. Y a todos vosotros, a todas vosotras, muchas gracias por acompañarnos, por llegar hasta aquí. Acordaros de darle al like. Si habéis pasado un rato entretenido, se agradece y anima mucho, de verdad. Además, da visibilidad a este podcast, pues le dice a los que lo encuentran que merece la pena. Sed felices, disfrutad de las lecturas. Chao, chao. Chao, chao. Sure,